¿Qué harías si la persona en quien más confías te apuñalara por la espalda, robándote no solo dinero, sino también tu paz? Yo, Isabella Rossi, vivía una vida tranquila en Coyoacán, mi negocio de repostería floreciendo, mi hija Sofía, la luz de mis ojos, creciendo feliz. Todo era perfecto, como un cuento de hadas con aroma a pan de muerto recién horneado. Pero esa tranquilidad era una ilusión frágil, a punto de desmoronarse en el momento más inesperado. Una Navidad, la noche de Nochebuena para ser exactos, lo que debía ser una velada de alegría y abrazos se convirtió en el inicio de mi peor pesadilla. Mi Sofía, con sus ojos inocentes llenos de emoción, abrió su último regalo, una caja bellamente envuelta con un lazo dorado. Sus dedos pequeños rasgaron el papel con impaciencia, revelando no un juguete ni ropa, sino algo que la dejó completamente pálida. Un silencio sepulcral invadió la sala, rompiendo la magia navideña en 1000 pedazos. No era un regalo, era una evidencia, una foto. Una única, devastadora foto. En ella, mi esposo, el hombre con el que compartí 2 décadas de mi vida, el padre de mi hija, estaba abrazando a otra mujer. No era una simple foto. La pose, las miradas, el entorno, todo gritaba traición. Lo que sucedió después jamás se me borrará de la memoria. Mi hija, con la voz temblorosa, apenas pudo susurrar: «Mamá, ¿quién es ella?». Ese momento, esa pregunta, fue como si un rayo me partiera el alma. El aire se volvió pesado, irrespirable. La verdad, fría y cruel, se instalaba entre nosotros. Mi esposo Mario, el hombre que juró amarme, que me prometió fidelidad eterna frente al altar de la Basílica de Guadalupe, me había estado engañando. Pero la traición no se detuvo ahí. Lo que descubrí a continuación fue un laberinto de mentiras que iba mucho más allá de una simple infidelidad. En ese instante, el aroma a pino y canela de la Navidad se transformó en un hedor a engaño. Mis manos temblaron al tomar la foto, el rostro de esa mujer era familiar, demasiado familiar. Era Laura, mi propia hermana, la madrina de Sofía. Sí, la misma Laura a quien le abrí las puertas de mi casa, a quien le confié mis secretos más íntimos, mis sueños, mis miedos. La mujer que cenaba en mi mesa cada domingo, que reía con nosotros, que abrazaba a mi hija. Esa noche, el infierno se desató en mi hogar. Las palabras se convirtieron en gritos, los gritos en un torbellino de acusaciones y negaciones desesperadas. Mario, con una frialdad que aún me hiela la sangre, intentó justificar lo injustificable. Pero la verdad ya estaba expuesta, cruda y dolorosa. La Navidad se convirtió en un campo de batalla, pero la historia no termina ahí. Justo cuando pensaba que nada podía ser peor, un golpe en la puerta interrumpió el caos. Era la policía. 2 agentes de la fiscalía, con rostros serios, me informaron que mi negocio, mi amada repostería, estaba bajo investigación por un fraude masivo. Un fraude que ascendía a millones de pesos y que, según ellos, yo había orquestado. Mi mundo se derrumbó por completo. La traición personal se unió a la ruina financiera y la amenaza de perderlo todo, incluso mi libertad. ¿Quién estaba detrás de esto? ¿Cómo era posible? La respuesta, o la falta de ella, me llevó a un abismo de desesperación. En cuestión de horas, pasé de celebrar la Navidad a enfrentar la posibilidad de ir a prisión, con mi vida destrozada y mi hija con el corazón roto. La traición de Mario y Laura, unida a esta acusación infame, no era una coincidencia. Lo sabía. Había una conexión, un plan macabro orquestado para robarme todo. En ese momento, no sentí triste, ni siquiera rabia. Solo un frío, un gélido resentimiento que se apoderó de cada fibra de mi ser. Mi vida, que había sido un lienzo de colores vibrantes, se tiñó de un gris oscuro, casi negro. Pero en medio de esa oscuridad nació una chispa de obsesión por la verdad, por la justicia. No iba a permitir que me arrebataran todo sin luchar. Y lo que descubrí en los meses siguientes te dejará sin aliento. Esto no era solo una historia de engaño. Era un entramado de avaricia y perfidia que cambiaría mi vida para siempre, y te mostrará hasta dónde puede llegar una mujer cuando le quitan lo que más ama. Prepárate, porque esta historia es más retorcida de lo que imaginas. Mi nombre es Sofía. Soy una mujer que siempre creyó en el trabajo duro, en la honestidad, en la idea de que si uno siembra bien, cosecha mejor. Crecí en un barrio modesto de la Ciudad de México, donde las calles se llenaban de risas de niños y el aroma a tortillas recién hechas flotaba en el aire.
Desde muy joven entendí que la vida no regala nada. Cada peso ganado era el resultado de horas de esfuerzo, de sacrificios. Mi sueño siempre fue darle a mi hija, la pequeña Valeria, una vida mejor de la que yo tuve. Quería que tuviera oportunidades, que no le faltara nada esencial, que pudiera soñar sin límites. Trabajé incansablemente durante años en la misma oficina, una empresa de bienes raíces que parecía sólida como una roca. Mis compañeros me conocían como la hormiguita porque nunca paraba, siempre buscando cómo optimizar, cómo mejorar. Los fines de semana, mientras otras personas disfrutaban, yo tomaba cursos, aprendía nuevas habilidades, todo para escalar, para ascender. Mi jefe, un hombre de pocas palabras llamado Ricardo, siempre me decía que yo era su empleada más confiable, su mano hecha. Esas palabras en su momento me llenaban de orgullo. Sentía que mi esfuerzo estaba siendo reconocido, que la recompensa por mi dedicación estaba a la vuelta de la esquina. Creía que estaba construyendo un futuro seguro para Valeria, ladrillo a ladrillo. La llegada de Fernando a la empresa lo cambió todo. Él era el sobrino de Ricardo, un tipo joven, apuesto, con una sonrisa que deslumbraba y una labia que convencía a cualquiera. Desde el primer día, noté que algo no cuadraba. Fernando hablaba de grandes proyectos, de inversiones millonarias, de contactos influyentes, pero sus ojos, a veces, delataban una inquietud, una prisa inusual. Ricardo, cegado por el cariño familiar, le dio rienda suelta. Fernando empezó a manejar las cuentas más importantes, a cerrar tratos que para mí parecían demasiado buenos para ser verdad. Mis alarmas internas se encendieron. Intenté advertir a Ricardo, suavemente al principio. Le señalé algunas inconsistencias en los informes de Fernando, le pregunté sobre la viabilidad de ciertos proyectos. Ricardo me miraba con una mezcla de cansancio y molestia. Sofía, deja de ser tan pesimista, me decía, Fernando tiene una visión que tú no entiendes. Es el futuro de la empresa. Esas palabras me dolían. Sentía que mi experiencia y mi lealtad de años estaban siendo ignoradas por un joven que acababa de llegar. La situación empeoró rápidamente. Los clientes empezaron a quejarse, los pagos se retrasaban, y el ambiente en la oficina se volvió denso, cargado de preocupación. Fernando, por su parte, seguía con su vida de lujos, con sus coches deportivos y sus cenas en los restaurantes más exclusivos de Polanco. Mientras tanto, yo veía cómo la empresa que había ayudado a construir se desmoronaba lentamente. La angustia se apoderó de mí. No era solo mi trabajo lo que estaba en juego, era el futuro de Valeria. Cada noche, al acostar a mi hija, me preguntaba si había hecho lo suficiente, si había sido lo suficientemente valiente para detener la debacle que se avecinaba. Una tarde Ricardo me llamó a su oficina. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban. Me entregó una carpeta con documentos. Eran estados de cuenta, transferencias, contratos. Todo señalaba un fraude masivo. Fernando había estado desviando fondos, usando la empresa como su propia caja chica. Ricardo, con la voz quebrada, me confesó que la empresa estaba en bancarrota, que lo había perdido todo. La noticia me golpeó como un mazazo. No solo había perdido mi empleo, mis ahorros, mi estabilidad, sino que también sentí una profunda traición. Fernando no solo había estafado a Ricardo, nos había estafado a todos, a mí, a mis compañeros, a todos los que habíamos creído en esa empresa. En ese momento mi mente se llenó de una furia fría. No era solo la indignación por el robo, sino el resentimiento profundo por la ingenuidad de Ricardo y la desvergüenza de Fernando. Mi sueño de darle a Valeria un futuro seguro se desvanecía ante mis ojos. La imagen de mi hija, sus ojos brillantes llenos de esperanza, se mezcló con la rabia. Sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. Algo dentro de mí se rompió, y en su lugar nació una determinación inquebrantable. Este no era solo un asunto de dinero, era una cuestión de justicia, de recuperar lo que nos habían arrebatado. Este era el inicio de mi propia lucha. La rabia me consumía, pero también me daba una claridad que nunca antes había sentido. Mi mente, que antes se sentía abrumada por la traición, ahora funcionaba con una precisión escalofriante. No podía permitir que Fernando se saliera con la suya, no después de habernos arrebatado tanto. La imagen de Valeria, con sus sueños destrozados, era el motor que impulsaba cada una de mis decisiones. No había tiempo para lamentaciones. Cada minuto contaba. Decidí empezar por lo básico, reunir pruebas. Sabía que Fernando era astuto, que había cubierto sus huellas, pero también conocía sus patrones, sus debilidades.
Durante años, fui la mano derecha de Ricardo, y eso significaba que tenía acceso a información que nadie más tenía. Empecé a revisar viejos archivos, correos electrónicos, contratos, buscando cualquier anomalía, cualquier indicio de que Fernando había estado operando fuera de la ley. Pasaba noches enteras en la oficina esperando a que todos se fueran para poder trabajar sin interrupciones. El silencio de la madrugada era mi cómplice, y el café frío, mi único compañero. Cada documento revisado era una pieza de un rompecabezas macabro que Fernando había construido. Un día, mientras revisaba un antiguo disco duro de respaldo que Ricardo usaba para guardar copias de seguridad de los proyectos importantes, encontré algo. Era una carpeta oculta, nombrada con un código alfanumérico que no reconocí de inmediato. Mi corazón se aceleró. Al abrirla me encontré con una serie de documentos que detallaban transacciones financieras irregulares, cuentas en el extranjero y, lo más impactante, un contrato de compraventa de propiedades inflado, firmado por Fernando y un supuesto inversionista fantasma. El nombre del inversionista me sonaba familiar, pero no podía ubicarlo. La adrenalina recorría mis venas. Esto era más grande de lo que imaginaba. Fernando no solo había estafado a la empresa, estaba involucrado en algo mucho más oscuro. La revelación me golpeó como un rayo. El supuesto inversionista fantasma, cuyo nombre aparecía en los documentos, era un viejo conocido de Fernando, un hombre con fama de tener conexiones turbias en el bajo mundo. Recordé haberlo visto una vez en la oficina, de paso, y en ese momento no le di importancia. Pero ahora su presencia en esos documentos lo cambiaba todo. Fernando no era solo un estafador, era un eslabón en una cadena mucho más grande. La escala de su engaño me dejó sin aliento, pero también encendió una nueva chispa de determinación. Esto no era solo por mi dinero o el de la empresa, era por la justicia, por desenmascarar una red de corrupción. La siguiente fase de mi plan era confrontar a Ricardo. Sabía que sería difícil. Él había confiado ciegamente en su sobrino, y la verdad sería un golpe devastador para él. Preparé meticulosamente mi presentación, organizando cada documento, cada correo electrónico, cada prueba irrefutable. Quería que no hubiera lugar a dudas. Cuando finalmente me senté frente a él en su oficina con el corazón latiéndome a 1000 por hora, le entregué la carpeta. Observé cómo su rostro, normalmente impasible, se descomponía con cada página que leía. Sus ojos se llenaron de incredulidad, luego de ira, y finalmente de una profunda tristeza. La traición de Fernando no solo lo había afectado económicamente, sino que había destruido su confianza en la persona que más amaba. Ricardo, con la voz apenas un susurro, me preguntó qué pensaba hacer. Le respondí que iría hasta el final, no solo por mí, sino por todos los que Fernando había engañado. Por la empresa, por la gente que había trabajado tan duro. Ricardo asintió lentamente, su mirada ahora fija en el vacío. Me dijo que contara con su apoyo, que él también buscaría justicia. La conversación fue corta, pero su impacto fue inmenso. Había ganado un aliado, y uno muy poderoso. La batalla contra Fernando no sería fácil, pero ahora no estaba sola. La red que Fernando había tejido se estaba desmoronando, y yo estaba decidida a ser el martillo que la destruyera por completo. Cada paso que daba me acercaba más a la verdad, y la obsesión por desentrañar cada uno de los engaños de Fernando crecía con cada nuevo descubrimiento. La información que Ricardo me había entregado era solo la point del iceberg, una madeja de hilos que, al tirar de ellos, revelaban una red de engaños mucho más intrincada de lo que imaginaba. Cada documento, cada correo electrónico, cada conversación grabada, pintaba un retrato de Fernando que iba más allá de la simple estafa. No era solo un estafador, era un depredador. Había manipulado a inversionistas incautos, desviado fondos de proyectos legítimos y, lo que era más grave, había utilizado a la empresa como fachada para operaciones ilícitas que ni Ricardo, en su ceguera, había podido prever. Mis noches se convirtieron en una sucesión de pantallas de computadora y documentos esparcidos por la mesa del comedor. Valeria, mi hija, me veía con preocupación, pero yo le aseguraba que todo estaba bien, que solo era mucho trabajo. La verdad era que la rabia me consumía. No podía dormir, no podía concentrarme en nada más que en desentrañar cada uno de los crímenes de Fernando. Sentía una urgencia, una necesidad visceral de exponerlo, de hacer que pagara por cada vida que había arruinado, por cada sueño que había destrozado.
La imagen de mi hija, de su futuro, se convirtió en mi combustible, en la razón principal para seguir adelante. Un día, mientras revisaba una serie de transacciones bancarias sospechosas, encontré un patrón. Pequeñas sumas de dinero casi imperceptibles que salían de cuentas de la empresa y terminaban en una cuenta en las Islas Caimán. El destinatario, una empresa fantasma cuyo único propósito era lavar dinero. El nombre del titular de esa cuenta, oculto tras varias capas de sociedades, era el de una persona que había trabajado para Fernando en un proyecto anterior, un hombre del que se rumoreaba había desaparecido misteriosamente. La conexión era escalofriante. Fernando no solo robaba, también eliminaba cabos sueltos. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. No era solo una cuestión de dinero, era una cuestión de vidas. La justicia, para mí, ya no era solo recuperar lo que me había quitado. Era asegurar que Fernando no pudiera volver a dañar a nadie más. Mi obsesión se intensificó. Me convertí en una sombra investigando cada movimiento de Fernando, cada llamada, cada reunión. Había instalado cámaras discretas en mi oficina y en la sala de juntas, y con la ayuda de Ricardo, logré acceder a los registros de sus llamadas telefónicas. Sabía que estaba jugando con fuego, pero la sed de justicia era más fuerte que el miedo. Una tarde, mientras Fernando estaba fuera de la oficina, aproveché para revisar su computadora. Ricardo me había dado la clave de acceso, una que Fernando usaba para todo, una combinación de su fecha de nacimiento y el nombre de su primera mascota. Dentro de sus archivos, encontré una carpeta oculta protegida con una contraseña aún más compleja. Pasé horas intentando descifrarla hasta que una idea me iluminó: su fecha de nacimiento al revés y el apellido de su madre. Accedí. Lo que encontré allí me heló la sangre. Eran fotografías. Fotografías de personas, muchas de ellas con anotaciones detalladas sobre sus vidas, sus debilidades, sus deudas. Y entre ellas, mi propia fotografía, con una nota que decía: obstáculo. Manejar. El corazón me latía con furia. Fernando me había estado vigilando, planeando mi caída. La indignación me invadió. No solo había robado mi dinero y mi tranquilidad, sino que había puesto en peligro mi vida y la de mi hija. En ese momento, la búsqueda de la verdad dejó de ser solo por justicia. Se convirtió en una lucha por mi supervivencia. Sabía que Fernando era peligroso, pero ahora entendía la magnitud de su depravación. La confrontación era inevitable, y yo estaba lista. No permitiría que Fernando me destruyera. Esta vez sería yo quien daría el golpe final. La decisión estaba tomada. No había vuelta atrás. Aquella noche, mientras Valeria dormía plácidamente en su cama, yo me senté en la sala, con una libreta y un bolígrafo en mano. No era un plan de venganza impulsivo, sino una estrategia meticulosa, construida ladrillo a ladrillo, tal como había construido mi vida. Cada detalle, cada paso, estaba fríamente calculado. Recordaba cada humillación, cada mentira, cada vez que Fernando se había burlado de mi confianza. Esos recuerdos no me nublaban el juicio, al contrario, lo afilaban. Sabía que para derribar a Fernando no bastaba con exponerlo, había que atacarlo donde más le dolía: su reputación, su dinero, su supuesta intocabilidad. Empecé por revisar todos los documentos que había logrado rescatar de la oficina, cada contrato, cada recibo, cada correo electrónico. Buscaba inconsistencias, patrones, cualquier hilo suelto que pudiera desentrañar la red de engaños que Fernando había tejido. Fue un trabajo arduo, noches sin dormir, tazas de café interminables. Mis ojos ardían, pero mi determinación era inquebrantable. Descubrí que Fernando no solo había estafado a la empresa. Sus tentáculos se extendían mucho más allá, involucrando a socios en el extranjero, moviendo dinero a través de empresas fantasma. Era una operación mucho más grande y compleja de lo que había imaginado. La siguiente fase fue la recopilación de testimonios. Contacté en secreto a antiguos empleados, a clientes insatisfechos, a proveedores que habían sido engañados por Fernando. Al principio muchos tenían miedo de hablar. La sombra de Fernando era alargada, su influencia intimidante. Pero mi historia, mi desesperación, mi firmeza los convencieron. Les prometí anonimato y protección. Poco a poco las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, revelando una imagen grotesca de fraude, extorsión y abuso de poder. Una de las revelaciones más impactantes fue la historia de una pequeña constructora familiar que Fernando había llevado a la bancarrota, dejándolos en la calle sin un centavo.
El dueño, un hombre mayor, me contó su historia con lágrimas en los ojos, y en ese momento mi sed de justicia se intensificó aún más. No era solo por mí, era por todas las víctimas que Fernando había pisoteado. Con la información en mis manos, el siguiente paso era la confrontación. No sería una confrontación física, sino una legal, una que lo obligaría a enfrentar las consecuencias de sus actos. Recurrí a un viejo amigo de la universidad, un abogado brillante y honesto que, afortunadamente, se había especializado en delitos financieros. Le presenté mi caso, con pruebas irrefutables, testimonios detallados y un cronograma preciso de los movimientos de Fernando. Al principio, mi amigo estaba escéptico, dada la magnitud de las acusaciones y la reputación de Fernando. Pero a medida que revisaba los documentos, su expresión cambiaba de incredulidad a asombro y finalmente a una indignación palpable. Me aseguró que Fernando no solo enfrentaría cargos por fraude, sino también por lavado de dinero y posiblemente asociación delictuosa. Sabía que Fernando no se quedaría de brazos cruzados. Su arrogancia, su creencia de que estaba por encima de la ley, lo harían reaccionar de forma violenta. Por eso mis movimientos fueron aún más cautelosos. Me aseguré de que cada paso legal fuera irreversible, cada denuncia inatacable. La policía ya estaba enterada, esperando el momento preciso para actuar. La red se estaba cerrando sobre él, y lo sabía. La tensión en el aire era palpable, un silencio expectante antes de la tormenta. Sentía la adrenalina correr por mis venas, una mezcla de miedo y una determinación implacable. Esta vez, Fernando no escaparía. Se acercaba el día en que la verdad saldría a la luz, y él pagaría por cada lágrima, cada sufrimiento que había causado. El golpe final estaba a punto de ser asestado. El día llegó. Las luces del árbol de Navidad parpadeaban en la sala, un contraste cruel con la oscuridad que sentía por dentro. Valeria, mi hija, estaba sentada en el suelo, rodeada de papeles de regalo rasgados y la expectativa infantil que solo la Navidad puede traer. Fernando estaba a mi lado, su sonrisa confiada, ajeno a la trampa que se cerraba a su alrededor. Él creía que había ganado, que su fachada de hombre de negocios intachable se mantendría intacta. Pero yo tenía una carta bajo la manga, una que no esperaba. Le entregué a Valeria una caja, la última, envuelta en un papel brillante. «Ábrela, mi amor», le dije. Mi voz temblaba ligeramente a pesar de mi esfuerzo por mantener la calma. Fernando me miró con una ceja levantada, curioso. Valeria rompió el papel con entusiasmo y cuando la tapa se abrió, su rostro se puso pálido. No era un juguete, ni una muñeca, ni ropa. Dentro de la caja, sobre un suave forro de seda, descansaba una USB. Fernando se inclinó, su sonrisa se desvaneció al reconocer el objeto. Sus ojos, antes llenos de falsa amabilidad, se endurecieron. Intentó arrebatarle la USB a Valeria, pero yo fui más rápida. La tomé en mi mano, mi pulgar acariciando la pequeña memoria. «No tan rápido, Fernando», le dije, mi voz ahora firme, sin rastro de miedo. «Esto no es para ti. Esto es para todos los que creíste que podías engañar». En ese instante, el timbre de la puerta sonó. Fernando se puso rígido, su mirada se clavó en la mía, una mezcla de furia y pánico. Sabía lo que significaba. Abrí la puerta y ahí estaban. 2 oficiales de policía, con sus uniformes impolutos y sus rostros serios. Detrás de ellos, Ricardo, mi ex jefe, con la cabeza gacha, su rostro reflejando una vergüenza profunda. Él había sido mi cómplice silencioso en esto, mi último recurso. Después de meses de negación, la evidencia que le presenté, irrefutable, finalmente lo había quebrado. «Fernando Herrera, tenemos una orden de arresto en su contra», dijo uno de los oficiales, su voz resonando en el silencio de la sala. Fernando intentó reaccionar, quizás huir, pero los oficiales fueron rápidos. Lo esposaron antes de que pudiera decir una palabra. Su mirada se encontró con la mía, una mirada llena de odio puro, pero también de una derrota abrumadora. La sonrisa arrogante se había borrado por completo. Valeria, ajena a la gravedad de la situación, solo miraba con curiosidad. Ricardo se acercó a mí, sus ojos enrojecidos. «Lo siento, Sofía», murmuró. «Debí haberte escuchado antes. Debí haberte creído». Asentí lentamente sin decir nada. Las disculpas no podían borrar los meses de angustia, las noches sin dormir, el miedo constante. Pero al menos la justicia estaba llegando.
Mientras los oficiales se llevaban a Fernando, él giró la cabeza una última vez. «Te vas a arrepentir de esto, Sofía», escupió, su voz llena de veneno. Pero sus palabras no me afectaron. El miedo se había ido. En su lugar, sentía una extraña calma, una sensación de liberación. La obsesión que me había consumido durante tanto tiempo finalmente se disipaba. La casa quedó en silencio de nuevo, solo el suave zumbido del árbol de Navidad. Valeria me miró, sus grandes ojos curiosos. «¿Qué pasó, mami?», preguntó. La abracé fuerte, aspirando el aroma de su cabello. «Nada, mi amor», le susurré. «Todo está bien ahora. Todo va a estar bien». Esa noche, mientras Valeria dormía plácidamente, me senté sola en la sala. La USB seguía en mi mano. Contenía todas las pruebas: correos electrónicos, transferencias bancarias, grabaciones. La evidencia de los fraudes de Fernando, de cómo había desfalcado a la empresa y a sus clientes. Yo había pasado meses reuniéndola, cada dato, cada pista, con la ayuda de un detective privado que Ricardo finalmente me había puesto en contacto. Había sido un proceso agotador, lleno de riesgos, pero cada minuto había valido la pena. La justicia, tan esquiva a veces, había llegado. No fue un triunfo ruidoso, ni una celebración. Fue una victoria silenciosa personal. La amargura persistía, el recuerdo de la traición y el daño causado a tantos, pero se mezclaba con una sensación de paz. Finalmente pude respirar. El peso que había llevado sobre mis hombros durante tanto tiempo, el resentimiento y la sed de justicia, se había levantado. La batalla había terminado. Después de todo, la amargura persistía, el recuerdo de la traición y el daño causado a tantos, pero se mezclaba con una sensación de paz. Finalmente pude respirar. El peso que había llevado sobre mis hombros durante tanto tiempo, el resentimiento y la sed de justicia, se había levantado. La batalla había terminado. La mañana siguiente el sol se filtraba por las persianas, pero su luz no traía la habitual sensación de un nuevo comienzo. Me sentía vacío, como un vaso que ha derramado hasta la última gota. No había euforia, solo un cansancio profundo. La victoria era mía, sí, pero la cicatriz de lo vivido era imborrable. Valeria se despertó y vino a mi cama, sus pequeños brazos rodeando mi cuello. Su inocencia era un bálsamo para mi alma atormentada. Ella era el ancla que me mantenía firme, la razón por la que había luchado tan arduamente. Las semanas siguientes fueron una mezcla de alivio y adaptación. La empresa, ahora bajo una nueva dirección, comenzó un proceso de reconstrucción lento y doloroso. Los inversionistas recuperaron parte de su dinero, y aunque el daño era considerable, la justicia había prevalecido. Fernando fue sentenciado a una pena significativa, y su caída fue tan estrepitosa como su ascenso había sido meteórico. La noticia corrió como pólvora, y su nombre, antes sinónimo de éxito, ahora era un sinónimo de fraude y engaño. Un día, mientras revisaba unos documentos antiguos en la oficina, encontré una fotografía. Éramos Ricardo, Fernando y yo, sonriendo, celebrando un trato importante. En ese momento creía en la lealtad, en la amistad, en la promesa de un futuro compartido. La imagen me golpeó con una oleada de nostalgia, una punzada por lo que habíamos sido y lo que se había perdido. No sentía odio, solo una profunda tristeza por la fragilidad de la confianza. Decidí que era tiempo de un cambio. Mi propósito inicial, la venganza, se había cumplido. Ahora mi energía debía enfocarse en construir, no en destruir. Renuncié a mi puesto en la empresa. Necesitaba un nuevo comienzo, lejos de los fantasmas del pasado. Quería un trabajo donde pudiera aplicar mis conocimientos para ayudar a otros, para prevenir que más personas cayeran en las redes de la ambición desmedida. Abrí mi propia consultoría, especializándome en la detección de fraudes financieros. Al principio fue difícil. La reputación de mi anterior empleador me perseguía como una sombra, pero mi determinación era inquebrantable. Poco a poco, la gente comenzó a confiar en mí. Mi experiencia, aunque dolorosa, se convirtió en mi mayor activo. Podía ver las señales de advertencia, los patrones ocultos, las mentiras detrás de las sonrisas. Un año después, la vida de Valeria y la mía habían encontrado una nueva normalidad. Ya no vivíamos con el miedo constante, con la sombra de la incertidumbre. Había logrado darle la estabilidad que siempre había anhelado. Una tarde, mientras jugábamos en el parque, Valeria me preguntó: «Mamá,
¿Por qué antes estabas tan triste? Le sonreí, un tipo de sonrisa que no había podido dar en mucho tiempo. Porque a veces, para que la luz entre, primero tiene que haber una gran tormenta, mi amor, le respondí. La justicia, comprendí, no era solo un veredicto legal. Era el proceso de sanar, de reconstruir, de encontrar paz después de la tormenta. Fernando había pagado su deuda con la sociedad, pero yo había pagado la mía con mi propia alma, transformando el dolor en sabiduría. La venganza me había consumido, pero el perdón, primero hacia mí mismo por las decisiones tomadas y luego hacia los demás, fue lo que finalmente me liberó. Mi historia se convirtió en un testimonio de resiliencia. Compartí mi experiencia en conferencias, advertí a otros sobre los peligros de la avaricia y la manipulación. No buscaba fama, sino concientización. La caja de regalos de Navidad de Valeria, ese símbolo de la traición, ahora era un recordatorio de la oscuridad de la que habíamos emergido, un catalizador para una nueva vida, forjada en la honestidad y la integridad. Finalmente, después de tanto tiempo, me sentía completa. La paz había llegado, no como una explosión, sino como una suave marea que cubría las huellas de la batalla, dejando atrás solo la promesa de un nuevo amanecer. El sol de la tarde se filtraba por las persianas de la sala, pintando franjas doradas sobre el polvo. Habían pasado meses desde aquel día de Navidad que lo cambió todo. Meses desde que la policía se llevó a Ernesto, meses desde que el silencio se instaló en mi casa, un silencio que antes me aterraba pero que ahora, extrañamente, me daba paz. Mi hija Sofía ya no se despertaba con pesadillas. Al principio la imagen de la caja y de su cara pálida me perseguía. La llevaba al psicólogo, hablaba con ella horas, intentando borrar el horror de sus ojos. Poco a poco, con paciencia y mucho amor, las sombras fueron cediendo. Ahora, cuando reía, su risa era genuina, no forzada. Volvía a ser la Sofía de antes, la que se emocionaba con un helado de chocolate o con un nuevo episodio de su caricatura favorita. Ese era mi verdadero triunfo, no la caída de Ernesto. Ernesto, por su parte, recibió la condena que merecía. El peso de la evidencia fue abrumador. Los testimonios de las otras familias que había estafado, los registros de sus cuentas bancarias, incluso algunas grabaciones que la policía encontró en su oficina. No hubo escapatoria. La justicia, esa palabra que tanto anhelé y que creí inalcanzable, finalmente llegó. No fue la venganza sangrienta que en mis momentos más oscuros había imaginado. Fue algo mucho más frío y definitivo. La ley. Recuerdo el día que me enteré de su sentencia. No sentí la euforia que esperaba. En cambio, una extraña melancolía me invadió. ¿Había valido la pena? ¿Todo el dolor, la obsesión, la amargura? La respuesta no era simple. Perdí una parte de mí en ese proceso, una inocencia que nunca recuperaría. Pero también gané algo invaluable, la certeza de que no me rendí. No dejé que el mal ganara. Aprendí que la verdadera fuerza no reside en la ira, sino en la perseverancia. Que la justicia a veces es lenta, como un río que esculpe la piedra, pero eventualmente llega. Y que el amor incondicional por mi hija, fue el motor que me impulsó a seguir adelante incluso cuando sentía que el mundo se me venía encima. Ahora, cuando miro a Sofía jugar en el jardín, con el cabello alborotado por el viento y una sonrisa despreocupada, sé que cada lágrima, cada noche sin dormir, cada batalla valió la pena. No hay vuelta atrás, no puedo borrar lo que pasó, pero sí puedo construir un futuro diferente. Un futuro donde la honestidad y la integridad sean los cimientos. La herida sigue ahí, como una cicatriz. A veces, en las noches tranquilas, el recuerdo de la traición aún duele. Pero ya no me consume. Es solo un recordatorio de lo lejos que he llegado, de lo fuerte que me he vuelto. Mi historia no es un cuento de hadas, es una historia de supervivencia, de resiliencia. Y sobre todo es la historia de cómo un padre, por amor a su hija, encontró la fuerza para enfrentar la oscuridad y finalmente ver la luz. La paz no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de lidiar con ellos. Y yo, Fernando, finalmente he encontrado la mía.